GSUK 91.7 FM, la estación que celebra la vida. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por GSUK. 7:01 a.m. Gracias a usted por siempre estar en sintonía de la entrevista de GSUK. El tema de hoy es análisis de la realidad nacional. Vamos a abordar algunos temas con el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, que ya se encuentra con nosotros en la cabina de GSUK. Muy buenos días, padre, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Kenia, muy buenos días a todas las personas que escuchan la GSUK, ya sea a través de las ondas radiofónicas o a través de la red. Un gran saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, así es. Recuerde que esta entrevista también se transmite vía Facebook Live, así que allí también puede seguir esta transmisión en vivo. Como dije al inicio, vamos a hablar de algunos temas importantes para los salvadoreños. Uno de ellos, padre, con el que quisiera iniciar es el tema de los desaparecidos. Continúan los salvadoreños desapareciendo en El Salvador. Recientemente también ha habido de parte de organizaciones de la sociedad civil algunos pronunciamientos y han habido otras también iniciativas de parte de familiares de los desaparecidos. ¿Considera usted, padre Andreu, y quisiera comenzar con esto, si el Estado salvadoreño cuenta con mecanismos, con instrumentos que sean eficientes para enfrentar este problema que vemos que cada vez se va agravando más? Recientemente, en un comunicado del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas en El Salvador, hicieron una reflexión sobre este tema, ¿verdad? Y ellos denunciaban que hay una inadecuada respuesta estatal ante las desapariciones y que el Estado salvadoreño carece de procesos de búsqueda inmediata e investigaciones penales imparciales sobre los casos de los desaparecidos, además que también pues hay una restricción de la información que no permite ahondar en esta problemática. También el bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, conformado por familiares de los desaparecidos, reclamaron que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República están siendo negligentes en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, ¿verdad? Cuando ellos lo único que desean es encontrar a sus familiares, en concreto a sus hijos, porque este grupo está conformado por las madres, ¿verdad? Por otro lado, pues el ministro de Seguridad ha señalado que no hay problemas con los desaparecidos, que es una campaña en contra de las autoridades de seguridad, e incluso acusó a los familiares de los jóvenes de no cuidar a esos jóvenes para que no sean desaparecidos, ¿verdad? La CIDH también señala que el Estado salvadoreño no ha asumido la convención que ayudaría, ¿verdad?, a encontrar a los desaparecidos, que no es una convención internacional para la protección contra la desaparición, y la necesidad de crear un banco genético en El Salvador para poder facilitar todo el estudio de identificación, sobre todo de los cuerpos que aparecen en las fosas, etcétera, para encontrar a los desaparecidos. Entonces, ciertamente al Estado necesita de más recursos, necesita de más instrumentos para este caso, pero también vemos una falta importante de voluntad para enfrentar el tema de los desaparecidos y contribuir a la búsqueda y encuentro de las personas desaparecidas. La UCA, padre Andreu, ha sido muy insistente en este tema, en muchos editoriales y también acompañando a otras organizaciones de derechos humanos en este tipo de pronunciamientos, como por ejemplo el que usted haya hecho referencia. En este tema que, como digo, es urgente para los salvadoreños abordarlo, ¿cuál es la propuesta de la UCA? ¿Cuál es su postura específica para dar una respuesta a este problema del país? Bueno, creemos que
como universidad debemos preocuparnos por este hecho de los desaparecidos, porque no importa si el número es mayor o menor, cada persona desaparecida es importante y sobre todo es una situación muy dramática para la familia de un desaparecido, ¿verdad? Que están todo el día pensando en que va a aparecer, qué estará haciendo, qué le estará pasando, ¿verdad? Y es un sufrimiento enorme el que está la familia. Por eso es importante atender debidamente a los casos de desaparecidos y que las autoridades generen también empatía con las familias de los desaparecidos. Parece que casi se les acusa de ser culpables a veces. Se quejan de maltrato por parte de la PNC y de la Fiscalía General cuando deberían ser bien atendidas y preocuparse también de su atención psicosocial, ¿verdad? Porque eso genera un trauma importante. Pero a nivel técnico, ¿qué sería importante? Bueno, lo que ya dice la CIDH, un banco genético que permita la identificación de los cuerpos, ratificar la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición, ampliar también los tipos penales relacionados a la desaparición de personas, porque no está bien tipificado este delito, agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el mismo momento de la denuncia, ¿verdad? Crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos Comisión Nacional de Búsqueda para las personas que desaparecieron durante el conflicto y para los niños que desaparecieron y niñas durante el conflicto, pero no para las personas que están desaparecidas actualmente. Un registro de personas desaparecidas también es muy importante. Reconocer pública y privadamente a los familiares y el trabajo que hacen ellos de búsqueda incesante, persistente de las personas desaparecidas en el país, ¿verdad? Y no se les da valor ni apoyo para este trabajo. También, pues ahora que hemos visto que existen fosas clandestinas donde están enterrados decenas de cuerpos, se requiere un registro nacional de fosas, un plan nacional de exhumaciones en el que puedan participar los familiares de los desaparecidos y también pues establecer una mesa de diálogo entre las autoridades, las organizaciones de derechos humanos y los familiares para ir monitoreando y encontrando mejores caminos para resolver esta problemática. Frente a esta falta pues de apoyo y respaldo de parte de instituciones públicas, más que todo de las de seguridad, padre, es que pues los familiares se han unido en este bloque de búsqueda de desaparecidos. ¿Qué opina de esta iniciativa que surge de los familiares de los desaparecidos con respaldo de algunas organizaciones, pero ante la falta de la ayuda gubernamental? Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué los familiares de los desaparecidos se unen para pues ver qué pueden hacer conjuntamente, desde hacer una mayor presión hacia el Estado para que les ayude a resolver sus casos, a encontrar a sus familiares, como para apoyarse mutuamente, ¿verdad? Como digo, esto es una situación que genera un gran dolor a la familia, que genera un traumatismo a los familiares de los desaparecidos, entonces también necesitan una ayuda, una atención en el área psicosocial y de salud mental. Entonces, yo creo que este grupo, pues, es realmente importante que se haya conformado este bloque, porque ellos desean encontrar a sus hijos e hijas y trabajando juntos van a poder lograr mucho más. Nosotros siempre pensamos que la organización de la sociedad, de la ciudadanía en torno a problemas comunes es muy importante y desde esta perspectiva yo creo que es bien importante que estas madres de personas desaparecidas se hayan juntado, se hayan organizado para trabajar conjuntamente. Sin duda que eso les va a ayudar a ellas a avanzar en medio de esta enorme
dificultad, este sufrimiento que están viviendo, pero también a hacer conciencia al Estado y a demandar al Estado que tome las debidas medidas, ¿verdad?, para que realmente, pues, en El Salvador se acabe con los desaparecidos por un lado, pero también por otro, pues, si se da esta situación, se logre encontrarlos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una muy buena iniciativa y que ojalá otros grupos que tienen problemáticas conjuntas también se organizaran alrededor de estas problemáticas para exigir al Estado una mayor y mejor trabajo y que responda a esta necesidad que ellas tienen. Bien, otro problema, Padre Andreu, que enfrentan los salvadoreños, aparte de la inseguridad a la que ya hemos hecho referencia, es también el tema de la salud pública. Y en el marco de mejorar precisamente la red de hospitales nacionales públicas, es que se aprobó en 2018 un préstamo por el BID por 170 millones. Esto iba a ser para financiar programas integrados de salud y ahí se incluye la construcción de un nuevo hospital Rosales y también el hospital de la zona norte de San Salvador, el de Nejapa. Comenzó, digamos, un proceso para adjudicar la construcción de esos hospitales y en el caso del hospital de Nejapa, pues sí hubo una licitación que se otorgó a unas empresas mexicanas. ¿Cómo ha observado usted, Padre Andreu, este proceso de adjudicación, tomando en cuenta que adjudicar pues la construcción de hospitales tiene que ser algo bien especializado, por una parte, pero también por la otra en cuanto a la transparencia de estos procesos? Bueno, en este caso yo lo que he visto es que se hizo el anuncio de licitación pública, ¿verdad? Habían unas bases para la licitación y ofertaron distintas empresas. Después de eso no tenemos mayor información. Yo supongo que estando el Banco Interamericano de Desarrollo como el que ha prestado los fondos, ellos suelen dar un seguimiento a estos procesos, ¿verdad? Y participan también en la adjudicación de las obras, en el estudio de las distintas propuestas y la adjudicación de las obras. Entonces, espero yo que esto se haya hecho bien, pues porque al menos hubo un anuncio de licitación internacional para este caso y esta empresa mexicana la ganó. Lo que sí ha habido, creo yo, y es una de las grandes preocupaciones con el gobierno actual, muy poca información al respecto, ¿verdad? Ni el ministro de Salud ha dado mayor información sobre el tema, ni se sabe cuáles son las características de este hospital, por qué otras empresas aplicaron, por qué se le asignó a esta empresa, cuáles son sus credenciales, ¿verdad? Lamentablemente esto es a lo que estamos acostumbrados en nuestro país, pero evidentemente que es importante que la ciudadanía tengamos acceso a todos estos aspectos, ¿verdad? Se trata de una obra pública, se trata de fondos públicos, porque aunque ahora es un préstamo del BID, es un préstamo que habrá que retornar y por tanto son los recursos del Estado al que contribuimos todos los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños, ¿verdad? Entonces, siempre veo yo esta problemática de que hay muy poca información a la población sobre estas licitaciones y por qué se deciden en una empresa u otra y no se nos explica a la población cuáles son pues las ventajas de esta empresa respecto a las otras que pudieran haber presentado. Sí, en el caso de la construcción especializada del hospital de día el Hospital Nacional Rosales, fue en 2021 cuando el Ministerio de Salud pues inició también el proceso de licitación. Sin embargo, conocimos recientemente, Padre Andreu, que se hacía el anuncio
que estas obras pues van a estar a cargo de esta nueva dirección que se ha creado, la dirección municipal de la DOM, y que va a ser pues la que va a ejecutar este proyecto. Entonces dice el Ministerio de Salud, se anula ese proceso de licitación para diseño y construcción del hospital y pasa a ser de esta nueva dirección de obras municipales. ¿Qué opina usted de esta decisión? Bueno, yo quisiera un poco retroceder, ¿verdad? Este hospital, los fondos están aprobados desde el 2018. Yo entiendo que el gobierno anterior ya había incluso hecho un diseño del hospital. El mismo presidente Nayib Bukele, en una de las cadenas nacionales en torno a la COVID-19, señaló que no le gustaba el diseño del hospital y que por tanto iba a hacer un nuevo diseño. Y así van pasando los años, ¿verdad? Eso fue en el 2020, pasó el 2021 y ahora en el 2022, cuando ya parece que se va a lanzar la licitación, entonces se anula ese proceso de licitación. Y la población, pues, seguimos esperando la construcción de un hospital que es necesaria, porque el Hospital Rosales sabemos que está saturado, ¿verdad? Y que necesita de más instalaciones para poder atender a la población. Incluso el hospital de Nejapa es un hospital pequeño. Yo lo que he averiguado es que el hospital de la zona norte, que le llaman, que va a ser en el municipio de Nejapa, tendrá 100 camas. 100 camas para toda la población, ¿verdad?, de la zona norte es muy poco, me parece a mí. Entonces el Hospital Rosales seguirá siendo un hospital muy demandado. Por tanto, es urgente la construcción de este hospital y que se haga bien. Yo considero que la DOM no tiene los conocimientos, ¿verdad?, aunque podrá contratar a personal para hacer un buen diseño, pero eso va a requerir más tiempo. Después la construcción, la DOM no es una empresa constructora, ¿verdad?, y por tanto tendrá también que buscar quien haga eso. Entonces, creo que va a ser un proceso mucho menos transparente y mucho menos claro que si se hubiera hecho la licitación. Y a mí lo que me extraña es que el Banco Interamericano de Desarrollo esté de acuerdo en que se haya hecho este cambio de última hora, que parece una improvisación, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hay detrás de este asunto, pero lo que sí esto nos muestra es que hay poco interés de parte de las autoridades de que este hospital nuevo, Rosales, se construya y que la población tenga un mejor servicio. Bien, hablando del tema de licitaciones, padre, también quisiera tocar lo referente al discurso de los medios oficialistas, porque se continúa hablando de que la UCA evadió esta ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la CAP, y hemos escuchado y visto en varios medios oficialistas que continúan hablando sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué se podría decir al respecto? Bueno, yo creo que hay una gran confusión, ¿verdad? Y que algo que está caracterizando a los personeros de la Asamblea Legislativa es generar esa confusión y desinformar a la población. La UCA no es la que en todo caso hubiera evadido la ley de adquisiciones y contrataciones de administración pública, la CAP. En todo caso, si hubiera sido el Ministerio de Educación el que no hizo ese proceso por licitación. Pero yo creo que no era necesario hacer ese proceso porque no se trata de un contrato que hace el Ministerio de Educación con la universidad, sino que se trata de un convenio, ¿verdad? De un convenio de colaboración en que la universidad pone sus conocimientos y el ministerio pone los medios para realizar estos trabajos en pro de la mejora de la calidad de la educación en El Salvador. Entonces, eso le permite a los ministerios hacer este tipo de
colaboraciones, ¿verdad? Actualmente, además, el Ministerio de Educación sigue con esta misma forma de actuar, ¿verdad? Y trabaja con lo que ellos le llaman instituciones, aliados estratégicos, ¿verdad? Y se están asignando exactamente los mismos, de la misma forma, ¿verdad? A través de convenios entre instituciones para cooperar con el Ministerio de Educación. Por eso es que pensamos que las cosas se han hecho adecuadamente y que no es que se haya evadido la ley de la CAP, sino que el sistema de administración pública permite hacer este tipo de convenios para desarrollar estos trabajos, ¿verdad? Por otro lado, creo yo que hay una gran preocupación por lo que pasó antes y hay un desinterés total por lo que está pasando actualmente en estos aspectos, ¿verdad? Cómo se hizo la licitación del Hospital El Salvador, por ejemplo. No se sabe nada, si se licitó, si no se licitó, ¿verdad? Y así muchas de las cosas, o sea, cómo se adquirieron los cajeros Chivo, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se contrató a la empresa que hizo la Chivo Wallet, o sea, todo eso está en la mayor oscuridad y no parece que haya habido licitaciones, y ahí sí era obligatorio la licitación. Sí, como usted dice, Padre Andreu, estos convenios entre ministerios y entre otras instituciones se continúan haciendo, ¿verdad? Sin embargo, el discurso pues es contrario, pero actualmente ya no existe ningún convenio de este tipo entre la UCA y el Ministerio de Educación. No, la UCA y el Ministerio de Educación mantienen un convenio para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes. El Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes es una institución autónoma que tiene su persona jurídica, que tiene su autorización para funcionar para carreras técnicas de parte del Ministerio de Educación, que está ubicado en Morazán, ¿verdad? En Ciudad Segundo Montes, y este Instituto Tecnológico pues tiene dos carreras, hostelería y turismo y técnico superior en ingeniería de la construcción, que entran dentro del plan de apoyo que el gobierno da para las carreras técnicas. Y como el instituto es pequeño y tiene pues poca capacidad administrativa, se ha pedido a la UCA que ella reciba los fondos para dar las becas y los estipendios a los estudiantes del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, y eso se viene haciendo desde el año 2019, 2020, 2021 y ahora en el 2022. Ya, muy bien. Es un monto pequeño de alrededor de $145,000. Bien. Siempre en este tema, Padre Andreu, un diputado de Ghana decía que a partir de esta pues comisión que se había llevado y los datos que habían recabado, decía que iban a interponer un aviso a la Fiscalía contra la UCA, siempre por ese tema, por supuestamente evadir el ALACAP. ¿Qué opina usted de estas declaraciones de este diputado? Bueno, a mí me parece que muestran un cierto desconocimiento de cómo funciona la administración pública, ¿verdad? Si él considera que ha habido posiblemente un delito, pues no veo mal que ponga el aviso a la Fiscalía General de la República, y uno esperaría pues que podamos, en el caso que eso se dé, pues presentar también nosotros en nuestra defensa nuestros argumentos, y que pues se vea que no ha habido tal evasión de la LACA. Bien, Padre Andreu, también quisiera abordar otro tema, y es un tema de coyuntura y que creo que también es importante abordarlo. Hemos visto cómo medios internacionales han estado informando acerca
de esta intervención de Rusia en Ucrania. Y es un tema importante porque no solamente afecta a los países que están en medio de este conflicto, sino también otros países del mundo, y El Salvador tampoco pues se va a quedar fuera de estas consecuencias que podría traer en diferentes ámbitos, ¿verdad? Uno de ellos el económico, pero me gustaría conocer su punto de vista con respecto a esto que está sucediendo a nivel internacional. Bueno, los pacifistas pensamos que la guerra nunca es solución de ningún problema, ¿verdad? Que la guerra pues es una imposición por la fuerza y el más fuerte logra imponerse sobre el más débil. Pero eso no resuelve los problemas, sino que en todo caso los va a postergar y se van a dar problemas nuevamente. Pero además la guerra siempre es trágico, ¿verdad? Siempre es una tragedia porque siempre se causan pérdida de vidas humanas, mucho sufrimiento en las personas, destrucción también de la infraestructura, de viviendas, incluso pues de los servicios públicos como pueden ser hospitales, escuelas en un país. Entonces yo diría que en el siglo XXI, ¿verdad?, estemos resolviendo los conflictos a través de la guerra en lugar de hacerlo a través del diálogo y de la búsqueda del entendimiento es realmente trágico, triste, ¿verdad? Pues después de la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las guerras en el Golfo, etcétera, uno ve que la guerra no conduce más que a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a las pérdidas de infraestructura, pérdidas económicas y pues es dramático. Yo creo que debemos trabajar siempre para la paz, ¿verdad? El Papa Francisco nos ha hecho un llamado importante el día de hoy a que todos los cristianos, pues, y las personas de buena voluntad hagamos un acto de repudio a la guerra con un ayuno el miércoles de ceniza, que es el próximo miércoles. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos usted va a tener también la oportunidad de participar en esta entrevista haciendo preguntas o comentarios a nuestro invitado. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Vaya, mi querida amiga computadora parlanchina, y en este mes del amor y de la amistad, ¿cómo puedo demostrarte cuánto te quiero? Bueno, Rafa, en primer lugar, manteniendo una distancia de 2 metros. Luego debes traer puesta tu mascarilla, usa alcohol gel y no olvides vacunarte. Ah, ¿y solo eso? Es todo lo que necesito para estar viva, junto a ti. Gracias, Rafa chulo. Ay. Febrero. Mes del amor y la amistad. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar en sintonía de la entrevista de YSUCA. El tema de hoy es un análisis de la realidad nacional y hemos abordado algunos temas con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, que se encuentra en la cabina de radio YSUCA. Como le dije al inicio, usted puede participar en esta entrevista, puede dejarnos sus mensajes también en nuestro WhatsApp. Ya tenemos algunos comentarios que nos llegan vía Facebook, donde también usted nos puede dejar sus comentarios o sus preguntas para el rector de la UCA. Algunos comentarios, voy a dar lectura, dice Carmen Hernández: el compromiso con la verdad, legado y acción por siempre. Carmen Flores dice: además, el proyecto del archivo Wallet parece ya agonizante. Desde hace un par de meses los he visto desolados, pero sigue recurso estatal asignado. Vamos a dar paso en este momento a una llamada. Muy buenos días. Buenos días, Eminita. Buenos días, Padre Oliva. Soy Carlos Cáliz, estoy en Santo Tomás. Padre, viera que estoy muy agradecido, muy contento de la labor que ha hecho siempre la UCA. Yo soy de los individuos que le he traído de cerca el funcionamiento de los gobiernos desde que soy muy niño, y nunca he olvidado que la discriminación hacia la gente pobre, a la empobrecida, Padre, como usted lo sabe, es empobrecida, ha sido como la teoría malthusiana, Padre. Si no puedes combatir o acabar con la pobreza, acaba con los pobres. Y este es el tramo que han traído los gobiernos desde siempre, desde que se monta la tal mal llamada república, en que el que tiene la capacidad de tener terreno, pero que es pobre, el rico se la roba de cualquier manera o lo asesina. Todos los gobiernos, hasta el actual, van matando a la gente pobre para seguir engrandeciendo a los mayores. Mire, Padre, y mire, pueblo, yo conozco el problema que tuvieron con el chaparral. El chaparral, este puerto de la Unión y otros nunca pasaron a ninguna licitación, simplemente se les entregó porque los intereses económicos estaban para el bolsillo de ellos, y ahora unos presos y otros huyendo. Padre, qué desdicha tener a gente en el Estado que jamás, como lo dijo usted, han estudiado economía política para conocer al pueblo. Conocen los dólares porque vinieron, no porque sepan dónde los hace, cómo los hace. Padre, perdónenme si lo que estoy diciendo no es lo correcto, pero yo tengo 83 años cumplidos, Padre, y nunca he dejado de pensar en el país, y siempre he dicho, y ya estuve preso también, estuve amarrado en un poste cuando tenía 14 años, Padre, pero eso me da risa ahora. Así que, Padre, buenos días, le mando un abrazote, está haciendo frío, Padre, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos también audios que nos envían vía WhatsApp. Vamos a escuchar uno de ellos. Muy buenos días a los radioescuchas, buenos días al exponente. Siempre me he identificado como un jesuita, mi alma mater ha sido la UCA. En el contexto del tema que se están debatiendo en este momento, sí quiero hacer mención sobre la ley LACAP. La LACAP realmente es un instrumento del cual las instituciones públicas y municipales hacen valer la ley de acuerdo a los procesos de compra. Y realmente es clara la ley que para cada proceso necesita crear términos de referencia en el contexto de la naturaleza, los requerimientos y todo lo que va a llevar el producto que se quiera comprar. Y para eso es que tiene que haber una competencia sana, limpia y clara, donde la competencia se pueda analizar de acuerdo a una comisión de compra de cada institución. Y creo que para eso está en el portal de transparencia, donde se puede ver cómo fueron los procesos. Yo creo que cada ciudadano tiene derecho a poder ir a pedir quiénes fueron las comisiones que avalaron las compras, y aparte de eso también cómo se llevó el proceso, cuáles fueron los términos de referencia que se subieron a un portal
que existe en este momento. En cuanto al contexto del conflicto de Ucrania con Rusia, hay que entender que este conflicto no es de hace 5 años, ni de 6, ni de 10, esto tiene más de 30 años. Yo creo que finalizada la Guerra Mundial, desde cuando formaron parte del bloque soviético, pues ya habían ciertas diferencias. Pero para no irnos muy lejos, podemos decir de que en la actualidad lo que está sucediendo ahorita, pues es casi un conflicto racial de parte de ucranianos y rusos. Recordemos que en Ucrania viven más de la mitad de la población es de origen ruso. Ahora, debemos de entender que el líder ucraniano en este momento es un ultraderechista, pro-neonazi. Si podemos ver, hay fuerzas especiales neonazis invadiendo zonas de exclusión de ciudadanos rusos. Entonces, en ese contexto podemos ver de que el problema es más racial y aparte de eso económico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. ¿Tenemos otro audio? Sí, vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días al padre. Escuchando la entrevista y la diversidad de temas que se han abordado, a mí me queda claro una situación, y es que parece ser que sigue haciendo falta en nuestro país un plan estratégico de gobierno, un plan de país que nos invite a pensar, a planificar a los próximos 5, 10, 20, 25 años. Y seguimos en la improvisación, seguimos en esa lucha mezquina de tener el poder, de asignar contratos a los que están más cerca de mí, a los que me ayudaron a llegar al poder, debo pagar favores. Es exactamente la misma historia de los mismos de siempre que tanto han criticado. Creo que la labor de la universidad y de otras instituciones es apremiante, y es a través de la educación. Sabemos que como la educación no va a tener un impacto inmediato, pero sí va a ir permeando poco a poco, y eso es lo que debe también orientar la labor de la universidad y la labor de las instituciones educativas. Comprendo que es difícil porque en las circunstancias que se da la educación también son situaciones difíciles, ¿verdad? No hay, o por lo menos no conocemos el plan de educación para los próximos 20 años, pues es lamentable, ¿verdad? Creo que la lucha de ir haciendo país debe continuar y debemos apoyarnos en causas, así como se están organizando las madres de los desaparecidos. Así debería también organizarse para la educación y exigir una buena educación. Así deberían organizarse otras necesidades, pero parece ser que la estrategia comunicacional del gobierno es efectiva y va resaltando esas diferencias más de la población, y es en donde obtiene también ese beneficio político. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Doy paso al padre Andreu para que pueda dar respuesta. Bueno, hay muchas cosas, Kenia, que responder. En primer lugar, agradecer pues la confianza que varios de los radioyentes han manifestado hacia el trabajo de la universidad, y decirles a todos y a todas, ¿verdad?, que la universidad se esfuerza cada día en dar su mejor y mayor aporte al país, y por supuesto que algo que sigue estando muy importante en el corazón de la universidad es la defensa de la vida de los pobres, de la vida de aquellas personas que ven sus derechos vulnerados
y que pues son relegados en la sociedad. Por eso es que nos ha interesado siempre contribuir a mejorar la calidad de la educación pública en El Salvador. Y allí estoy de acuerdo con el último participante, ¿verdad?, de la importancia de la educación. También el Papa Francisco, en su mensaje para la 55 jornada por la paz, señalaba 3 caminos para que los países pudieran lograr la paz: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo, ¿verdad? Y ciertamente yo estoy también muy convencido, igual que el último radiohablante, que la educación es el camino que nos permitirá construir un futuro distinto y un futuro mejor. Pero siempre y cuando esa educación forme a las personas con una visión crítica, les enseñe a pensar por sí mismas, a elaborar su matriz de valores para tener un comportamiento ético, ¿verdad? Y genere también en esas personas no una actitud egoísta o indiferente hacia lo que ocurre alrededor, sino una actitud de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad sobre la sociedad, ¿verdad? Y por eso, pues, la UCA está tan convencida del trabajo que realiza a través de la educación y a través de formar profesionales que nosotros pretendemos que sean personas conscientes, personas compasivas, personas competentes en el oficio que han estudiado y personas comprometidas con el cambio que el país necesita. Es muy importante también lo que se ha señalado de la necesidad de un plan de nación, un plan de país, ¿verdad? Y que ese plan de nación y plan de país, si queremos que surja efecto y que realmente se implemente independientemente de los gobiernos que vayan llegando al Ejecutivo, debe ser un plan de país elaborado por los sectores de la sociedad y que tenga en cuenta las demandas principales y las necesidades de la población, ¿verdad? Los países que han logrado salir de la situación de pobreza han sido aquellos países que han elaborado un plan de país y lo han ido siguiendo y se lo han transmitido de un gobierno a otro porque han sido planes elaborados de forma conjunta con una amplia participación social y desde los distintos sectores políticos, económicos. Y la improvisación, ciertamente, nunca va a ser buena, ¿verdad? Improviso en lo que me gusta, improviso en lo que ahora se me ocurre, decido hacer lo que me parece en este momento que es mejor. Eso no se puede hacer. No se puede hacer en ninguna organización que pretenda realmente hacer algo valioso y mucho menos se puede hacer a nivel del país. Y como decía otro de los radiohablantes, nuestro país ha estado improvisando constantemente, ¿verdad? No tiene pues planes de desarrollo, no tiene políticas de todos los sectores debidamente establecidas. Cada gobierno hace las cosas como le parece y por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿verdad? Lo que se ha dicho sobre la importancia de la transparencia, del derecho que tenemos los ciudadanos a conocer todos los procesos de adjudicación de fondos públicos, estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿verdad? Y que debe haber esa transparencia y que por eso, pues, también hemos trabajado y hoy nos sentimos preocupados por lo que está ocurriendo con la Ley de Acceso a la Información Pública y con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Precisamente yo busqué qué había respecto a la licitación de este hospital de la zona norte y no encontré nada, ¿verdad? Más que
cuando se lanzó la licitación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es importante, es necesario y que es un primer paso para avanzar en la lucha contra la corrupción. Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, ciertamente no es un conflicto de ahora, es un conflicto muy antiguo. En Ucrania yo he conocido a una persona en concreto que pues optarían un grupo de personas, ¿verdad?, por anexionarse a Rusia y se definen ellos como prorrusos, ¿verdad? Porque, y eso ocurrió en todas las repúblicas de la Unión Soviética. Rusia envió o permitió, facilitó que las personas que se consideran rusas, ¿verdad?, pues que tienen esa identidad como pueblo ruso, se movilizaran por todas las repúblicas de la Unión Soviética, y hoy tenés pues personas de origen ruso en todas las repúblicas, y eso también genera un determinado conflicto, ¿verdad? Pero quizás pienso que no solamente es responsabilidad del líder ucraniano esta situación, es también responsabilidad del líder de Rusia, ¿verdad?, de Putin, que también se ha mostrado como un personaje intransigente y que incluso ha tomado acciones contra los opositores en Rusia, contra los defensores de la democracia en Rusia, ¿verdad? Y que incluso esa ley de agentes extranjeros que también aquí ha querido aprobarse, pues surge de una idea que se aplica en Rusia, ¿no? Entonces tampoco en Rusia las cosas son como a veces podríamos pensar, y hay una ambición del presidente Putin de volver a tener un poder amplio y en su zona de influencia, que es la zona de influencia de lo que eran antes las repúblicas socialistas soviéticas. Sí. Con respecto a esto, padre, de la transparencia que mencionaba uno de nuestros participantes, y decía él, bueno, ahí están los portales de transparencia y que cualquier ciudadano puede pedirlo y que ahí están y que nos lo van a dar. Bueno, la realidad es muy distinta. Usted fue testigo, ¿verdad? Trató de buscar, no se encuentra. Y aparte de eso, incluso hay portales de transparencia que han bajado la información que es oficiosa, ¿verdad? Antes encontrábamos las hojas de vida, por ejemplo, de los funcionarios, incluso memoria de labores que ya no se encuentran o están hasta el año 2019, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya 2020, 2021 no encontramos esa información. Esto quizás para aclarar también, ¿verdad?, a quienes nos están escuchando, y por la llamada que decía vayan y busquen, que ahí está. En realidad no se encuentra esa información importante de licitaciones que deberían estar. Por otra parte, cuando hablaba también esta persona sobre la CAP y que todos estos procesos de adjudicación de hospitales se van a llevar a cabo a través de la CAP, creo que es importante también, padre Andreu, abordar el tema de que con este anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud de que lo va a hacer la DON, ¿verdad? La DON, según esta ley de esta dirección, no hará uso de la CAP, sino que tendrá sus propios mecanismos de adjudicación de obras. Entonces ahí tendremos, digamos, más falta de transparencia en ese sentido, porque no va a hacer uso de la CAP, ¿verdad? Tendrá sus propios mecanismos y eso también afectará. Sí, sobre todo porque es una cantidad importante la que va a manejar la DOM. Recordemos que la DOM va a tener como presupuesto la gran parte del FODES, lo que antes era el FODES, ¿verdad? El FODES que llegó a ser de un 10% y que el 1,5% se ha reducido al 1,5%. Entonces el otro 8,5% parece que va a ser el presupuesto de la DOM, ¿verdad? Es una cantidad importante, puede estar rondando alrededor
de los 600 millones de dólares al año para realizar obras en los municipios, y vemos que la DOM, pues incluso en el color cian que utiliza como uniforme, ¿verdad? Que en el mismo logo, incluso hasta hemos visto que los conos se pintaron de ese color cian, parece más una institución que tiene una finalidad política, ¿verdad? Y que sea una institución propagandística del trabajo del gobierno central. Eso además está prohibido, porque ningún ente estatal, ninguna institución del Estado, incluso las mismas municipalidades, ¿verdad?, tienen prohibido utilizar los colores de los partidos porque se considera que es hacer propaganda política, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la DOM no es beneficioso para el país, ni mucho menos, y que si está además exenta de una ley como la LACAP, que ponía un cierto control en las adquisiciones y compras públicas, pues todavía es más peligroso, porque es una nueva institución con muchos recursos, ¿verdad?, que podrá utilizarlos de manera discrecional, lo cual no es conveniente si queremos realmente luchar contra la corrupción. Sí, padre, también nos hacen otra consulta. Me preguntan si este proyecto que está vigente del Ministerio de Educación con la UCA, si ha tenido la UCA conocimiento de que de parte del Ministerio de Educación pudieran como anularlo. Me imagino en el marco de todo esto, ¿verdad?, de que y el discurso que se maneja y los ataques hacia la UCA, o continúa, no ha habido ningún tipo de comunicación. Bueno, estos recursos son para los jóvenes que estudian estas carreras en el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, ¿verdad? La UCA lo único que hace es administrar estos fondos para que se garantice que se llegan a los jóvenes, ¿verdad?, y que se pues utilizan de la manera adecuada. El proceso siempre es complicado porque supone hacer todo un plan de trabajo, un presupuesto, etcétera. Hasta la fecha no se han desembolsado los fondos correspondientes al año 2022 y así están todos los Megatec, porque este es unos fondos que se destinan a todos los institutos tecnológicos que hacen carreras de técnicas a nivel superior, ¿verdad? Y siempre es un dolor de cabeza que estos fondos lleguen. Pero, de nuevo, no son fondos para la UCA, son fondos que la UCA administra para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes y para los jóvenes que estudian ahí, que son jóvenes de escasos recursos de uno de los departamentos más pobres del país, que no tienen muchas opciones para formarse después del bachillerato, ¿verdad? Y por eso nosotros aceptamos apoyar al Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes y aceptamos pues administrarles el proyecto de becas y estipendios para que lleguen hasta la juventud de Morazán y la juventud de Morazán tenga una oportunidad de formarse mejor y poder después realizar un emprendimiento, desarrollar o trabajar profesionalmente en el área del turismo, que sabemos que el departamento de Morazán es un lugar muy adecuado para el turismo, y en el área de la construcción, con el fin también pues que se construyan mejor las cosas en el departamento, ¿verdad?, con personas que saben construir, que conocen de las reglas para una construcción resistente a los sismos, etcétera. Bien, padre, también hay otro comentario similar al que nos hacía vía Facebook Carmen Flores, que hablaba del proyecto del archivo Wallet, que no ha tenido resultados, pero que pues preocupa a la gente que se sigan usando
recursos estatales para este proyecto. Si tiene algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que la introducción del Bitcoin en el país ha causado ya un gran daño a la economía del país, ¿verdad? Ha hundido nuestra calificación de riesgo soberano, ¿verdad? De manera que la deuda pública de El Salvador pues ha perdido su valor, y eso no afecta a inversionistas extranjeros, como a veces pensamos, afecta a nuestros fondos de pensiones, porque los que tenemos cuentas en los fondos de pensiones, ¿verdad?, que son los salvadoreños que cotizan a las AFP, ese dinero está invertido en deuda pública salvadoreña. El 80% está invertido en deuda pública salvadoreña por ley, ¿verdad? Entonces eso ha afectado el valor de nuestros fondos de pensiones, y esto nadie lo dice, ¿verdad? Eso se calla, pero es una realidad. Los fondos de pensiones han perdido valor al perder la calidad crediticia que ha perdido el país por introducir, por un lado, el Bitcoin, por incrementar la deuda pública a niveles tan elevados que parece que va a ser imposible pagarla, ¿verdad? Y por otro lado, pues todos esos recursos que se están utilizando para la Chivo Wallet, para los cajeros Chivo, para el fideicomiso en Bandesal sobre Chivo, son recursos públicos que se podrían estar utilizando para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar el transporte público, para subsidiar la canasta básica para personas sin recursos, ¿verdad? Ahora que el precio de la canasta básica se ha elevado tanto, ¿verdad?, y el costo de la vida pues ha sufrido un incremento importante en el país. Entonces uno se pregunta, ¿por qué destinar todos estos recursos a algo que la población salvadoreña rechaza contundentemente y que no le está produciendo ningún beneficio, sino todo lo contrario, está generando un gran perjuicio a la economía salvadoreña y por tanto a la población salvadoreña? Bueno, muchísimas gracias, Padre Andreu. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle que, como siempre, abordemos estos temas importantes para la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Kenia. Un gusto y un saludo muy grande y un agradecimiento muy fuerte. Quiero aprovechar, ¿verdad?, que en estas últimas semanas hemos recibido muchas muestras de cariño, de apoyo, de confianza en el trabajo que realiza la universidad. Lo quiero agradecer de todo corazón y a la vez, pues, confirmar a la población que la UCA siempre va a estar al lado de los salvadoreños y las salvadoreñas y va a estar pendiente de que el pueblo salvadoreño tenga una buena información a través de la YSUCA y de otros medios que utilizamos en la universidad, pero vamos a estar también muy pendientes de que se respeten los derechos humanos, que se respete la Constitución de la República y que, sobre todo, busquemos cómo apoyar a la población más desfavorecida, a la población a la que hasta ahora se le han negado las oportunidades. Así es, como siempre lo ha hecho la UCA desde sus inicios. Muchísimas gracias a usted también por haber participado, habernos enviado sus mensajes, sus comentarios. Recuerde, nuestra entrevista queda allí en la página de Facebook de YSUCA para que pueda volver a verla. Nos escuchamos la próxima semana. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña